concientizar acerca de los problemas actuales de seguridad en cada una de las organizaciones de cualquier tipo de industria, y vamos a hacer un ejercicio de irnos evaluando si realmente nosotros hemos puesto el foco en alguno de los puntos que yo voy a mencionar aquí. Cada uno se va a autoevaluar, esa es la idea de esta presentación. Vamos a hacer un caso práctico para que ustedes un poco también vayan entendiendo qué es lo que está pasando actualmente. Todos sabemos que todo lo que se llaman recursos de IT, sean estos un servidor, un dispositivo de red, una aplicación, cualquier tipo de activo que yo lo considere dentro de la organización, es un activo sensible. Cada uno de estos necesita credenciales para acceder. Empezamos a hablar de los usuarios administradores o de los superusuarios que existen para estos tipos de dispositivos, y que obviamente son credenciales muy sensibles y que yo debo tener mucho cuidado al momento de otorgarlas a una persona o a un grupo de personas. ¿Y qué es lo que comúnmente pasa? En mi organización me van a decir, sí, yo definí la contraseña del administrador con 12 caracteres. ¿Qué es lo que pasa? Como no puedo recordarla fácilmente, la termino anotando en un papelito, empiezo a difundirlas o incluso las hago un paso. Entonces empezamos a hablar del mal uso de esas credenciales. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con lo que mencionaba hace un instante. Yo muchas veces he ido a trabajar a alguna empresa o a alguna organización que me han prestado una computadora, un equipo, y en el escritorio me encontré un archivo que se llamaba contraseñas.txt. ¿A quién no le pasó? A alguien que esté familiarizado con esos archivos. Obviamente empiezan a aparecer también perfiles de personas que acceden a estos recursos. Empiezan a aparecer los administradores de bases de datos, administradores del mismo equipo, lo que se llama el owner del equipo, físico específicamente o virtual. Empiezan a aparecer también los responsables que tienen que hacer operaciones, tienen que instalar un parche, tienen que instalar actualización, y por lo tanto le tengo que dar la contraseña del administrador para que realice esa operación. Eso no es una buena práctica, compartir esa contraseña. Y también lo que mencionaba hace un instante de esos usuarios privilegiados, generalmente también mientras vamos recorriendo con esta gira y yo paso por algunos hoteles o algún café, algún bar, me conecto a un Wi-Fi, y a alguno no le pasó alguna vez de decir, a ver, ¿cuál es la puerta por defecto de este Wi-Fi? 192.68.1.1 es la puerta de enlace, lo pongo en el browser, me pide un nombre de usuario y contraseña y yo coloqué admin, ingresó. Pasa. No quiero mencionar los nombres ni nada, pero puede pasar, ¿sí? Son cosas o detalles específicos que muchas veces los administradores los pasan por alto y dejan las configuraciones por defecto. ¿Existe o no existe control sobre esas cuentas o esos accesos privilegiados? Yo sé realmente quién las está usando, porque si tengo una sola contraseña de administrador y la compartí con 6 personas, cualquiera de ellas puede realmente entrar a un dispositivo, loguearse, incluso cambiar la contraseña, y el resto del grupo nunca se enteró, nunca lo supo. Entonces empezamos a hablar de la auditoría y la trazabilidad del uso de esas cuentas privilegiadas. Y si es que yo tengo que cambiarlas o tengo que resetearlas, por ejemplo, si definí mi política que la cambio cada 60 días, cada 45 días, debo tener un control y una automatización de esas actividades. También empezamos a hablar, obviamente, que no puedo rastrear ante un evento de auditoría y seguridad a alguna fuga de información. Yo voy, reviso el log manualmente, después de 1 hora o 2 horas que estoy buscando los logs, encuentro que el usuario administrator fue el que eliminó toda una carpeta de archivos de recursos humanos. ¿Y quién es administrator? ¿Quién es la persona? Empezamos a hablar del concepto de impersonabilidad, es decir, no otorgué los accesos realmente a Andrés.Mendoza, es el usuario que realmente se logueó y que hizo esta tarea. Tengo el usuario administrador que es usado por el área de TI, digamos, si es que no llegó esa contraseña a otras áreas, porque comúnmente pasa, necesito instalar un programa, necesito instalar un reproductor de video, sí, te paso la contraseña del administrador para que instales el programa, y por lo tanto esa contraseña empieza a distribuirse. Por lo tanto, estos son la mayoría de los problemas a los que nos encontramos: auditoría, falta de trazabilidad, no hay documentación de esos cambios, incluso hay casos en los que ni siquiera hay una política para decir debo cumplir con tanta cantidad de caracteres.
Por lo tanto, ¿qué consecuencias nos vamos a encontrar después de todo este ciclo que venimos viendo? Hablamos principalmente del robo de identidad. Alguien se apodera de mi credencial o de otra credencial y empieza a realizar acciones en nombre de otras personas, que es principalmente a lo que nos encontramos expuestos cuando yo no tengo un management de seguridad orientado a la gestión de contraseñas particularmente, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es mencionar algunos casos. No sé si se alcanza a ver, está un poquito borroso, pero ahora les menciono rápidamente. Empezamos a ver algún tipo de ataque en particular que no tiene nada que ver con probablemente seguridad, digamos, seguridad a nivel software, sino a nivel físico. ¿A alguno no le pasó de ir a un bar, a un restaurante y decir que va a pagar con su tarjeta de crédito? El mesero recibe la tarjeta y se va. Por lo tanto, lo único que les queda es con lo que se llama un poco de inteligencia comercial, inteligencia, digamos, más, un poco hasta de seducción. Logran obtener el PIN, el código de la tarjeta, y ya tengo las dos cosas. Tengo una tarjeta clonada, tengo un PIN y empiezo a robar información. Por lo tanto, ahí se menciona algunos valores, digamos, de robos de información que ocurren. Este es uno de los primeros casos. Ahora, si nos pasamos del lado físico al lado más del software, al lado de transacciones online, lo que podemos ver acá es un ataque ya no de Estados Unidos, de Europa, sino algo que se detectó el año pasado, una red de un grupo de hackers de Brasil atacando un sistema de comercio electrónico en Brasil, algo parecido a lo que se llama PayPal, por ejemplo, que ellos tenían un sistema de pago llamado Boleto, ¿sí? Esta red de atacantes estuvo infiltrada dentro de este sistema. ¿Y qué era lo que hacían para pasar desapercibidos? Entraban a una cuenta y decían, bueno, esta persona tiene $10, $20. No entraban y se sacaban el dinero, esos $20, y la transferían a otro lugar, sino que sacaban por partes, sacaban $1, $2, y como ellos tenían acceso a manejar incluso a lo que se llama un poco maquillar la información, creaban una transacción que la llamaban, por ejemplo, no sé, descuento de impuestos, $1. ¿Y qué es lo que hacían? La mandaban para otra cuenta, la mandaban para otra cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Ya no hablamos de lo físico, ya empezamos a hablar específicamente de software y de distintos tipos de ataques o distintos tipos de maniobras, ¿sí? Empiezan a aparecer otras noticias globales, hablan de 1 millón, por ejemplo, 1 millón de libras esterlinas en un banco, en un robo. Acá está el número que mencionaba de los ataques del sistema Boleto, mencionan 3.75 billones. Otras noticias dicen que es incalculable directamente lo que estuvieron robando durante 2 años dentro del sistema, sin ser detectados por absolutamente nadie. Pero realmente ustedes saben qué está pasando en su organización, qué información está entrando y que puede también ser perjudicial, como puede ser un malware. Pero más importante que vengan y me infecten una máquina, ¿saben qué está saliendo de mi organización? Si tengo un vendedor, ¿saben si ese vendedor se está llevando la base de datos de todos mis clientes, por ejemplo, o de mis proveedores? Entonces, ese tipo de foco, ese tipo de puntos son los que yo tengo que sentarme y evaluar y ver realmente ante qué tipo de casos puedo estar expuesto y con qué herramientas podría empezar a controlar, a auditar. No solo me sirve poner, como mencioné antes, un firewall, un IDS, un IPS, un antivirus y cerrar todo y digo, aquí no pasa absolutamente nadie, pero si el mismo empleado que está dentro de la organización es el que está causando el problema, ¿sí? Acá le pusimos un sinónimo, le dijimos, son los mismos empleados la principal amenaza dentro de la organización. Más del 60% de los casos son por los mismos empleados que tenían contraseñas, que tenían privilegios y pudieron aprovecharse de esos privilegios para sacar, robar información, robar incluso dinero, si hablamos de las cuentas de los bancos, o incluso por una mala práctica permitir que esa credencial que está usando sea expuesta y la obtenga otra persona. Entonces, a esto es a lo que tenemos que hacer foco, a los mismos usuarios. ¿Alguno de ustedes acá audita a un usuario administrador? ¿Tiene alguna herramienta para auditar a los administradores? ¿Qué hacen dentro de su organización? ¿Qué hacen con un servidor? ¿Qué hacen con un dispositivo de red? Cuando configuran un dispositivo de red, un switch, un router, un firewall de última generación, ¿saben qué configuró? ¿Lo tienen documentado?
¿sí? Esas son algunas de las incógnitas a las que yo les quiero presentar ahora y al final mencionarles un poco cómo Manage Engine les puede ayudar a controlar todo esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el enfoque y decir, no solo quiero ver el lado perimetral y poner, no sé, muralla china para que nadie ingrese, sino quiero cambiar un foco integral, quiero ver dentro de la organización. ¿Y qué es lo que tengo que analizar? ¿Quién está dentro de mi red? Entonces, lo que menciono acá es, bueno, ¿qué hacen esas personas? ¿Qué hacen los administradores o los dueños de esos recursos cuando están administrando? ¿Qué tocan? ¿Qué cambian? Y si en realidad deben tener acceso a esos recursos o realmente yo tengo que desotorgar ese permiso y realmente limitar lo que está destinado a hacer para cumplir su objetivo, ¿sí? Con este enfoque, lo que yo menciono acá son 6 puntos aproximadamente que digo, todos estos temas los debo analizar y los debo tratar dentro de la organización. También mencionamos firewalls, mencionamos la gestión de contraseñas privilegiadas, todo lo que hablé en la parte inicial. ¿Quién usa una contraseña? ¿Realmente la puede usar? ¿No la puede usar? Yo tengo algún software de repositorio de contraseñas en donde incluso le puedo decir, este es el administrador de base de datos. En este repositorio está la contraseña. Él no tiene por qué saber cuál es la contraseña. Se conecta a mi repositorio y desde ahí lo único que hace, como un gateway, se conecta automáticamente al equipo donde tiene que trabajar. Y en ese gateway lo que yo puedo hacer es auditarlo, controlarlo, incluso grabar un video de lo que hizo mientras estuvo conectado al dispositivo. Y en el caso de trabajar con ambientes, por ejemplo, de tipo consola, como un Unix o un SSH, digámoslo así, que es lo que comúnmente se usa para conectarse, simplemente me guardo el historial de los comandos ejecutados. No es necesario ningún video porque estoy trabajando en un modo texto, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de casos en los que yo tendría que analizar. Pero, para facilitar un poco el trabajo de ustedes, yo anoté estos 6 puntos y digo, voy a hacer el compliance de IT. Perfecto. ¿Y qué hago dentro del compliance de IT? ¿Qué actividades hago? ¿Cómo bajo a tierra ese concepto y cómo lo empiezo a poner en práctica? Para eso lo que hicimos fue este checklist rápidamente, que con esto yo me voy a autoevaluar. ¿Qué necesito hacer? Y ahí mencionamos como quién, cómo y cuándo utiliza la red corporativa. ¿Tengo posibilidad de saber eso? ¿Sé quiénes están conectados y quiénes no deberían estar conectados? ¿Cómo monitoreo los firewalls? Empecé a expandir mi organización, tengo varias sucursales y tengo Cisco, tengo Tricom, tengo Checkpoint, tengo Juniper. ¿Y qué es lo que pasa? Cada uno me dice, yo tengo una consola para administrar mis dispositivos. Perfecto, instalar una consola para los Cisco. Ahora yo tengo otra consola para Juniper. ¿Por qué no evaluar una herramienta que realmente me deje consolidar todos los dispositivos que tenga, sean servidores, sean dispositivos de red, y empezar a ver toda la información consolidada, centralizada en un solo lugar, ¿sí? Esas son algunas de las cosas que debo evaluar. Y esas dos que mencioné realmente son las más explotadas en este momento. Van a escuchar muchos incidentes de desarrolladores de malware que embebieron algo dentro de un archivo de un PDF, por ejemplo, de Adobe. No estoy hablando de poner un pendrive y poner un antivirus ni nada, sino estoy hablando de algo oculto dentro de un archivo. Vulnerabilidades de Java, casi muchísimas aplicaciones, no solo para desktop, sino para celulares, usan toda la plataforma de Java. Constantemente hay que estarla actualizando. ¿Qué hago yo para actualizar? ¿Tengo algo centralizado para hacer eso? Por lo tanto, Manage Engine me puede colaborar y ser una herramienta de gestión de patch management y vulnerabilidades a través de todas las plataformas. Por último aparece la plataforma de Linux y Unix. Y si no quiero entrar uno por uno y hacerlo manualmente, debo buscar una solución que me permita gestionar de forma centralizada, ¿sí? Así que este es un poco su test de evaluación. Le pueden sacar una foto, le pueden escribir. Este sería el checklist de lo que ustedes tienen que buscar dentro de su organización. Por último, aparece un punto muy importante que es para distintas organizaciones el cumplimiento de estándares.
estándares nacionales, como puede haber un estándar del Banco Central de cada país, por ejemplo, que exige el cumplimiento y la normativa del manejo de información sensible, de la protección de endpoints, de la protección de los servidores donde corren aplicaciones sensibles. Por otro lado también de lo que son log de eventos, y ahí aparecen estándares como PCI, DSS, que directamente ataca a toda aquella organización que maneje datos de tarjetas de crédito. Por ejemplo, aparece un estándar ahí que se llama IPA, que directamente ataca todo lo que es la industria médica, en donde dice este tipo de instituciones debe conservar los logueros de los servidores, el login y el logout, simplemente esa actividad. Todos esos logs los debe conservar durante 10 años, ¿sí? Es decir, no solo guardarlos y tener un consolidador, sino tenerlos disponibles por si en algún momento algún auditor o algún perito necesita obtener esa información. Yo tranquilamente como auditor puedo solicitar el log de hace 7 u 8 años, porque esos 10 años es mi plazo como máximo. Yo tengo algo para complementar eso, bueno, ahí es donde entra ManageEngine con su línea completa de productos, ¿sí? Los invito más adelante a que visiten la página web. Van a encontrar no solo una descripción completa de lo que hace cada uno de los productos y las áreas por las cuales trabaja, que es un poco esta visión que hemos puesto acá, en donde empezamos desde todo lo que es gestión de Active Directory, empezamos a hablar del management del directorio activo, es decir, yo me olvido de darle el admin al servidor y lo que le digo, todos son usuarios normales. El administrador realmente entra por mi consola de management de Active Directory y yo dentro de mi consola le digo qué puede hacer y qué no puede hacer. Y todo lo que puede hacer yo le voy a auditar y voy a guardar la información, ¿sí? Después pasamos por la parte también de Service Management, todo lo que son las soluciones de ITSM, todo lo que es mesa de ayuda, gestión de inventario, gestión de desktops, todo lo que es el manejo de los equipos, ¿sí? Y por último vamos a llegar a la parte final donde aparece IT Operations Management directamente. Monitoreo de servidores, monitoreo de aplicaciones, monitoreo de ancho de banda, gestión y configuración de dispositivos de red, switch, routers, firewalls, hacer un análisis de cuáles son las reglas de los firewalls que realmente se usan y cuáles no. Así empiezo a limpiar y dejar, sacar la basura un poco que tengo ahí, que capaz alguien la configuró y como yo heredé este puesto, lo dejo ahí porque está funcionando, ¿sí? Así que con esto termino mi presentación. Los invito a visitar la página web, los blogs, las redes sociales, ¿sí? ManageEngine.com, simplemente la van a encontrar en todas las redes sociales. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Hasta luego.